La vuelta a casa puede ser diferente. Hasta las 8, nada está escrito. Voy a vivir como después. Muy bien, continuamos en Nada está escrito. Momento de hacer nuestra segunda entrevista de la tarde. Y la verdad que un placer, un gusto que nos damos de tener una muy buena compañía acá en el estudio, porque justamente se encuentra Estela Getino. ¿Cómo estás, Estela? Bien, Wally, ¿cómo estás vos? Todo bien, todo muy bien. Muchas gracias por venir. Por favor. Bueno, Estela acaba de publicar hace muy poquito nada más el libro La Piñata. Y entre otras cosas, bueno, escribe, se ha dedicado al cine, se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con lo artístico, a varias cosas. Y es interesante este libro y lo recomiendo realmente porque, bueno, cuenta muchas... es autobiográfico y a su vez tiene toques de humor, tiene realismo, bueno, tiene un montón de cosas interesantes que hacen que le ponen ingredientes a un libro muy, muy, muy lindo. Estela, ¿cómo surgió la idea de este libro, de La Piñata? Bueno, yo empecé hace varios años, un taller con Eve Ward, que es una gran escritora, que trabaja muy bien el humor también, y los datos no sé si tan autobiográficos, sino autoficción, digamos. Sí. Y ella fue la que me animó, me dijo, mira, lo que mejor nos sale es lo que conocemos, así que me animó a empezar a escribir anécdotas familiares. Y se fueron disparando casi todas hacia el humor. Pero no es 100% autobiográfico. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero en realidad a veces la gente que escribe tiende a usar cosas que conoce y bueno, y no puede ser fiel, porque eso se le va por las ramas. Además hay que empezar a recortar personajes y demás. Pero bueno, nació en el taller de Eve y bueno, y le fui dando forma después con Ariel Urquiza, que fue el que me ayudó a armar la novela, con él y con Flavia Pantanelli. Con ellos terminé armando una novela armada de cuentos. Claro. Hay que comentar que para ubicarnos en situación, Estela es hija de Octavio Getino, ¿no? Una persona con mucha trayectoria en cuanto a lo artístico, muy relacionado a la escritura, al cine, y que ha hecho un aporte muy importante al desarrollo del cine en toda Latinoamérica, muy importante, sobre todo en la década en que aquí vivimos la dictadura, ¿no? Fue perseguido tu padre y bueno, tuvo la valentía, ¿no?, de seguir adelante con su proyecto, tuvo que exiliarse, pero abandonar el hogar, ¿no? Pero bueno, seguir adelante con su propuesta y logró, bueno, cargos importantes, ¿no?, en su vida. ¿Cómo fue este hecho que le sucedió a él? ¿Vos cómo lo tomaste como hija en esa época? Y si te fue algún disparador que te sirvió como para desarrollarte en esto también a vos, ¿no? O para seguir una línea. Que siempre hay influencias familiares. Mi papá le gustaba mucho la literatura. Él se jactaba de haber leído el Ulises de Joyce a los 8 años, cosa que no estoy muy segura de que haya sucedido así, pero mi papá leía mucho y eso se transmite de alguna forma. Él ganó el Casa de las Américas en el 64 y después de eso se empezó a dedicar al cine. Y en casa, los años en que vivimos con él, o sea, desde que nací hasta que tuve 5 años, él tenía una gran biblioteca y se notaba que era el lugar más deseado de mi viejo, así que nosotros los hijos lo empezamos como a adorar ese lugar. Y después, bueno, en el 76 se tuvo que exiliar y lo que yo cuento en el libro empieza a partir del 76, o sea, no las experiencias previas con mi viejo, sino las posteriores, pero no ya la historia del padre que se exilia, o sea, no basada en el punto de vista de su propia historia, que también es interesante, pero él ya escribió su historia, sino basado en mi historia, en las contradicciones que ven los niños de las historias familiares, ¿no? Es decir, la imagen que tiene mi viejo es la de una especie, para la gente que lo sigue, que lo apoya y que lo admira, es la historia de como de un héroe. Para la familia que se queda se ve desde otra forma, porque es la familia que queda acá, como metáfora también de la gente que quedó acá, que no pudo exiliarse.
de la familia dividida, de los problemas económicos, de las internas familiares y del rencor de la madre que es abandonada y se queda con 4 chicos, ¿no? Que es bastante complicado. Pero todo eso no desde escrito desde el rencor, sino desde el humor, desde el lugar también que lo ven los chicos, todos estos quilombos, que no lo ven con naturalidad y eso les queda grabado después como trauma quizá en algunas circunstancias, algunas cosas. Pero en general los chicos se lo toman naturalmente y hasta a veces con más humor que los adultos, esos temas. Claro, y es interesante porque abarca, como bien vos decís, desde los 5 años, ¿no?, tuyos hasta ya la adultez, ¿no? Claro, hasta los 44, pongamos. Es decir, desde el 76, que es desde que la narradora queda en la familia disfuncional, hasta que se mueren los 2 padres. Claro. Imagínense todas las cosas que fueron pasando en esos años, de la manera que vos lo viviste. Yo quería preguntarte, porque en el libro hay mucho de detalle, mucho de hechos que han pasado que recordás fielmente cómo fue. ¿Eso está muy, muy ficcionado? ¿Son detalles que fueron bastante ciertos? En general los detalles son todos ciertos, porque lo importante, decía Eve, no se olvida. Entonces, esos detalles que yo cuento ahí, que es para mí lo más interesante, son los que yo no olvidé y los que usé de materia prima para armar la estructura de los cuentos. Lo que quizá es distinto a lo que pasó en la realidad son que no puede haber tantos personajes. O sea, no está mi tía, no está mi tío, que en la realidad son los que casi se ocuparon de nosotros. Ellos no están, porque si no serían muchos personajes. Después no está lo peor ni está lo mejor, porque eso tampoco me era útil para la literatura. Las cosas más graves, digamos, no se puede contar a veces. Y las cosas más dulces a veces tampoco tienen mucho sentido. Entonces, los detalles son todos reales, lo que cambia quizá es el argumento. La autoficción por ahí tiene que ver más con los personajes y con los argumentos. Claro, entre los personajes, como bien vos ya detallaste algunos, tu mamá está, bueno, tu papá, tu abuela, tu tío y los hermanos, ¿no? Sí, los hermanos somos 4. Sí. Nosotros realmente somos 4, pero los más chicos no son mellizos. Después yo no soy la mayor, sino que soy la segunda. Sí. Pero mi hermana mayor sí se quedó viviendo con mi papá en Perú primero y después en México. Uh-huh. Y bueno, los que faltan ahí, el tío Norman, que aparece, que es muy gracioso, porque es como el tío que quiere ocupar el rol del padre, que la nena dice no lo puede aceptar, que es como una especie de persona con un retraso madurativo. Ese no existió, ese es todo ficción, pero es como también la metáfora de ese hombre que no está y que es disfuncional y que quiere ocupar un lugar de padre, pero los chicos no lo aceptan, claro, porque quieren al verdadero padre, ¿no? Y a propósito de los detalles, más allá de lo que vos recordabas, ¿fuiste a los lugares en donde transcurrió esto, donde transcurrieron los hechos que nombrás en el libro, como para hacer un poco de situarte en el lugar y recordar? Mira, la casa donde yo viví todavía sigue estando y sigo yendo porque mis primos viven adelante, que es mis primos, mi tía, que vivían adelante de mi casa, ellos tampoco están en el libro, pero están en la realidad. Así que yo he ido bastante a mi casa. Pero también yo usé mucho para recordar, porque obviamente es difícil recordar tanto. Cuando murió mi papá, descubrimos que él había conservado todas las cartas que nosotros le escribimos de chicos y conservó también todos los cassettes que nosotros le mandamos grabados, porque hubo una época en donde no nos podíamos comunicar por teléfono porque estaban intervenidos. Entonces mandábamos a través de amigos de mi papá un cassette que le llegaba, o lo mismo las cartas. Entonces yo ese material, antes de empezar a escribir los cuentos, lo rescaté, leí todas las cartas, escuché todos los cassettes y de ahí es donde también va a ser mi especie de investigación, si se puede hacer una forma, para ver qué era lo que pensábamos, qué era lo que nos pasaba, qué reclamábamos, porque en las cartas está muy presente eso de
mandá plata para natación, mandá para, si querés Claro. que seamos mejores, tenés que mandar más plata. Los rencores de mi mamá estaban muy presentes ahí, porque mi mamá a veces nos dictaba las cartas, como hacen algunas madres que no quieren comunicarse con sus ex maridos, y nos dictaba las cartas y eso se recontranota. Entonces eso también estaba bueno, rescatarlo, y para los cuentos. Lo del viaje a México también, yo lo tenía súper presente porque además fui a los 14 años. Así que me lo acordaba perfecto. Y además lo de los relojes, una familia que había tenido muchos problemas económicos, viste, cuando la gente es muy pobre, desea tener un buen reloj, desea tener unas buenas zapatillas. Entonces esos deseos me quedan súper grabados, los de tener un reloj, de tener unas buenas zapatillas. Después, bueno, uno se normaliza en su economía y ya deja de ser pobre, pero hay cosas que todavía quedan en la memoria. Y de todos los capítulos que aparecen en el libro, que son unos cuantos, ¿no? No sé si son más de 10. Sí. ¿Cuál fue el que te dejó más simpatía o el que más, digamos, te gustó de todos? ¿Cómo quedó? Mira, me gustó mucho El corazón de la tontería, porque me parece que es el más logrado, porque cuenta perfectamente una situación económica y con mucho humor, y porque sin juzgar a nadie, porque es la historia de la mamá que se queda sin un mango y la obliga a la hija, que tiene 8 años, a robar en los supermercados. Pero no es un robo cualquiera, son robos de cosas que necesita, cepillito de dientes. Y ese creo que es el más logrado, porque me acuerdo perfectamente de la vergüenza, pero sin tomármelo a lo dramático, sino como decir, bueno, son cosas que le pasan a la gente cuando no tiene, y lo tienen que ir a buscar. O como dice la madre en ese mismo cuento, robar es hacer justicia, no está bien robar, pero tampoco está bien que algunos tengan y otros sí. Entonces me parece que es como la idea de que el pobre a veces quiere hacer justicia por mano propia y decir, ¿por qué no puedo tener un cepillo de dientes si laburo todo el día? Y claro. Bueno, y en ese momento los supermercados eran como lugares anónimos, no es como ahora, no tenían ni siquiera sistemas de seguridad, pero vos entrás a un supermercado, no era más el almacenero. Nosotros nunca se nos hubiera ocurrido robar en un almacén, pero en un supermercado en ese momento sí. Después nunca más en la vida lo pude volver a hacer, porque eso sí me como trauma. Pero el recuerdo que yo tengo no es para nada traumático. La comprendo a mi vieja, y me parece que tiene cosas muy graciosas también. Sí, de todos modos, en otra parte del libro también tu mamá ha sido muy hospitalaria con chicos que por ahí no tenían para comer, ¿no? Y Sí. que esto es como el otro costado, ¿no? Decir, bueno, aunque me cueste y aunque no tengo, cuando tengo algo, lo ofrezco. Totalmente, eran las contradicciones de mi mamá. Mi mamá era maestra, no lo digo en el cuento porque parece inverosímil dentro de la novela, pero mi mamá era maestra y es súper solidaria. Hacía entrar a todos los chicos de la villa, les daba la merienda, que cosa que también a nosotros nos provocaba envidia y celos, porque compartíamos a la madre. Pero no, ella siempre era una mujer que, a pesar de todas las necesidades y sus problemas psiquiátricos, porque también los tenía, era una mujer muy solidaria. Hay una anécdota muy cortita, que es, por ejemplo, en la época de la dictadura, sería el 76, nadie salía a la calle, nosotros estábamos prácticamente encerrados. Y además nuestra casa estaba dentro como encajonada, había un pasillo largo y al fondo estaba nuestra casa, pero un día se empieza a encender un fitito y nadie se animaba a salir y era todo fuego. Y la única que se animó a salir con un balde de agua y empezar a apagarlo fue mi vieja, una mujer que estaba con 4 chicos chiquitos. Y ahí te das cuenta de que por qué la gente no se quería meter, ni siquiera salvarle la vida o el auto a otra persona, pero en ese caso era salvarle la vida también al conductor. Y la única que se animó, a pesar de todas las contradicciones y de todas las limitaciones que tenía, fue mi vieja. Y fue para mí eso también como muy loable de parte de ella, ¿no? Me da la sensación que se puede hacer tranquilamente un paralelismo entre esa época y lo que está sucediendo ahora, sí, ¿no? Totalmente. Aunque hayan pasado tantos años, pero
es como que en la sociedad también lo vivimos. ¿A qué crees que siempre me gusta charlarlo con la gente que viene, ¿no? Músicos, gente que está relacionada al arte también? ¿Qué notas que pasa en la calle? ¿Por qué está la situación así de tanto desprecio quizás por el otro, ¿no? Creo que estamos en una época muy individualista. Cuando hay crisis la gente se tiende a meter para adentro, pero también cuando las épocas también tienen esas contradicciones, que cuando hay gente muy individualista también eso exalta otros valores en la gente más generosa. Porque yo también hoy veía en la tele que apresaban al hombre que vendía paltas y me emocionó ver la cantidad de gente que salía a defenderlo a los gritos cuando después de que los maltrataron y lo metieron adentro. Entonces digo, son reacciones, hay una crisis de valores o crisis económica o crisis en un montón de sentidos y hay gente que se guarda, como que se protege como si hubiera una guerra y otra que sale como a defender de la vida y eso es lo que me parece que está pasando ahora. Que hay una crisis evidentemente económica muy fuerte en la que mucha gente está pasando hambre y otra gente sale a tratar de apaciguar todo eso. Uh-huh. Sí, y da la sensación que por ahí se extiende más de lo que es la frontera argentina, ¿no? Totalmente, sino que es algo como global, ¿no? Uh-huh. También que tiene que ver con la inmigración, bueno, muchas cosas que se están dando en estos tiempos. Uh-huh. Volviendo al libro, una vez terminado el libro, ¿te costó terminarlo? ¿Fue algo que lo pudiste cerrar fácilmente o tenías más para...? Mira, tenía más para... pero no quería extenderlo más porque yo empiezo a dar vueltas y este libro además lo estoy escribiendo hace 6 años, es como que es demasiado. Tenía más para, pero en ese más para tenía cuentos que por ahí no iban a ir, no venían acá, porque ya te digo que hay todas otras historias que quedaron debajo de estas que son realmente que no sé si las tengo ganas de contar. Entonces dije, entre tomarme 2 años más para pensar si las quiero poner o no, prefiero salir con esto y ver de hacer otras cosas que por ahí que tengan que ver más con la prosa poética, con lo otro que yo me quedé con ganas de contar, que es otro registro, es otra forma de contar. Igual este libro se fue dando solo y después al final, cuando Flavia Pantanelli, que es la editora, lo agarró, ella fue la que me dijo, demos vuelta unos cuentos para que quedara más cerradito, para que tuviera otro desenlace. Y ahora, una vez finalizado, ¿cómo sentís la experiencia de haberlo hecho, la repercusión? Yo estoy contenta, o sea, es la primera vez que edito un libro, entonces nunca esperé tener una gran repercusión. Creo que se está dando todo pasito a pasito y que está teniendo repercusión y además como que siento que hay mucha ayuda de parte de mucha gente y que eso lo siento como algo muy cariñoso, de que me están invitándome a este programa, por ejemplo, o a las otras radios, o los amigos que los tratan de distribuir en sus propias librerías, o recomendar en sus propios Facebooks. Yo siento que eso también era la misión, no soy muy pretenciosa. Me parece que mi misión era tratar de llegar a algún público que le interese este tipo de literatura. Y bueno, y hasta donde pueda crecer, crecerá. Y si no crece mucho, será porque no estaba destinado a crecer. A propósito de esto que comentás, compartiste una información en tu muro que la leí, interesante, sobre una escritora polaca, ¿no? Premio Nobel, en donde les habla directamente a los aspirantes a escritores, ¿no? En cuanto a cómo deberían encarar el trabajo literario, ¿no? Las expectativas, la preparación que tienen que tener. ¿Te pasa eso en cuanto a cuando te sentas a escribir, de las exigencias, de que tiene que ser bueno sí o sí, o sos más de relajarte y bueno, hacerlo como algo terapéutico, ¿no? O relajante? Mira, lo que dice Szymborska igual es que lo que debe hacer la persona que escribe es concentrarse siempre en lo que no ven los otros.
Y lo que ella no apunta tanto a hacer una literatura de hipercalidad. Lo que yo entiendo es que ella apunta a que uno tenga sentido autocrítico, y yo la admiro mucho, no solo por lo que escribe, sino por lo que opina, porque está en línea con Eve Ward, es lo mismo que dice Eve Ward, de no tomarse el trabajo tan a pecho, sino si está mal, está mal. Tomar el trabajo desde el punto de vista del artesano. Vos no estás haciendo arte, vos estás haciendo artesanía. Entonces el jarrón te salió mal, tíralo y volvé a empezar. Que Ajá. seguramente eso va, como dice Szymborska, eso va a ser terapéutico y la próxima te va a salir mejor. Esa es la filosofía de Eve Ward. Ahora, la de Szymborska, ella dice exactamente eso, pero ella agrega otra cosa, que es que hay que tener una sensibilidad innata. Y yo ahí es donde digo, ¿será vanidad del escritor eso que dice, o uno puede ir adquiriendo la sensibilidad? Yo ahí no sé qué decir, porque en principio eso de tener sensibilidad innata suena un poco vanidoso, pero quizá tenga un poco de razón. Sin sensibilidad no se puede escribir, pero creo que la gente con una sensibilidad puede ir mejorando y puede alcanzar por lo menos su máximo talento, ¿no? Eso se puede ir trabajando. Claro. Bien encaminado, una persona que le gusta escribir puede escribir cada vez cosas mejores. ¿El arte de tapa fue diseño tuyo? ¿Te ayudó alguien? No, es de Modesto Rimba, de la editorial. Ajá. Y ellos igual me dieron unas opciones. Ese es un afiche japonés de unos fuegos artificiales. Y como tiene mucho que ver, la piñata, los fuegos artificiales. Sí, está muy bien. Y ahora me estabas comentando que estás también escribiendo desde otro costado, ¿no? No tanto en la línea de este libro, sino distinto, ¿no? Ahora estoy muy entusiasmada con la prosa poética, que es una especie de... está en el límite entre el relato y la poesía. Tiene un poco que ver con el relato, porque hay algo que se cuenta y porque es más sencillo por ahí para leer, es más digerible para la gente que no está acostumbrada a la poesía. Y tiene la cosa esta del ojo del poeta, de ver cosas donde los otros no ven, de la mirada del niño, de la mirada de alguien que se sorprende con el descubrimiento. Y creo que ahí puedo salir, aunque no salgo del todo del humor, porque en la prosa poética yo incluyo el humor, y además está bueno que pueda suceder eso, que en la poesía haya un poco de humor, pero no tiene como que tiene en los relatos por ahí exige más tiempo de trabajo. En la prosa obviamente que se necesita mucho trabajo, pero es más esperar el momento en donde uno realmente tiene ganas de sentarse a escribir. Entonces es un proceso más lento, pero que exige mucho más observación que el tema de los relatos. Uh-huh. ¿Pensabas salir con este libro a la escena literaria o cómo llegó la idea de hacer justamente esto, ¿no? De contar esta historia muy personal, ¿no? Que si bien es ficcionada, pero bueno, tiene mucho de lo que vos viviste, ¿no? Mira, yo en un momento pensaba escribir cuentos nada más, sin pensar si tenían algo que ver conmigo o no. Lo que pasa es que después también dije, uno para distinguirse un poco del resto tiene que hacer algo más personal. Entonces dije, mi historia es muy personal, porque no hay un montón de gente que se ha quedado en Argentina y demás, pero narrar la infancia, los quilombos de la infancia desde el humor no es tan común. No. Entonces, y del punto de trabajar sobre los puntos de vista de los niños no es tan común. Entonces dije, voy a apostar a lo que yo puedo llegar a ser distinto del resto de las personas, porque después cuentistas maravillosos hay un montón. Entonces, si vos de ellos no te vas a poder distinguir porque están mucho más arriba que vos, bueno, por lo menos decir desde lo mío, cómo me puedo diferenciar del resto. Bueno, a través de este tipo de cuentos, ¿no? Saliendo un poco de lo que es la escritura, lo literario, también tenés un cierto gusto por el cine, ¿no? Contame un poquito cómo llega a esa... Bueno, mi viejo búsqueda. también otra herencia. Mi papá Sí. se dedicó después de la literatura muchos años al cine, pero en este caso creo que fue una de mi tía, que se ocupó, mi tía Isabel Masolo, la que le dedicó el libro,
Ella de chica nos cuidó junto a mi abuela y ella nos llevaba mucho al cine. Y si no, en la iglesia nos pasaban un montón de películas. Así que yo a los 19 empecé a estudiar letras, abandoné y a los 21, 22 me puse a estudiar cine. Así que bueno, digo, pero en el cine siempre para ser director y demás hay que tener como muchas capacidades de otro tipo que yo carezco. Así que esa carrera no. Bueno, pero de todas maneras has participado, ¿no? Sí, Como no participé como asistente en series y en películas interesantes. Sí, no, participar así como asistente o segunda asistente en un montón de películas y de publicidades. Pero en el trabajo de directora, ahí no, porque me parece que así como se necesita mucha sensibilidad para escribir, creo que para ser director se necesita mucho carácter. Y yo tengo mucho carácter, pero no lo sé usar, así que prefiero, como que me cuesta mucho dar órdenes, aunque obviamente no es necesario, pero digo, en ese rol nunca me ubiqué muy bien. Dentro de las series y películas en las que participaste, bueno, has trabajado con Campanella, ¿no? Sí. En Vientos de Agua. En Vientos de Agua. Allí Campanella en una entrevista decía que bueno, que mucho de la información que obtuvo para esa serie se la trajiste vos, ¿no? Charlando con él, por lo que vivió tu papá en España, ¿no? Bueno, yo tenía una muy buena relación con Juan, en el sentido que nosotros, a mí me tocaba la tarea de averiguar si era cierto lo que algunos datos de los guiones, hacer como investigaciones históricas, por ejemplo, cuándo se había empezado a vender Fernet en Argentina, cuáles eran los bares que estaban abiertos en los 30, en los 40. Yo hacía todas esas investigaciones. Y como Campanella lo conocía a mi viejo, me dijo, bueno, ya que estamos escribiendo una historia de inmigración, preguntale. Entonces yo charlaba mucho con mi papá y le pasaba la data a Juan. Y bueno, y obviamente eso, más otras miles de anécdotas, más las anécdotas que aportaron los guionistas, que fueron muy buenos, y estaba Aida Bornik, Alejo Fla, bueno, había un montón de guionistas. Pero fue un aporte. Entonces mi papá siempre lo recordaba bien a Juan por eso, por haberle, por eso y por otras cosas, ¿no? De aquella época, de haber sido colegas también. Claro, y después, bueno, te toca también trabajar como asistente en Aniceto, ¿no? Que Sí. es una remake de una película de Leonardo Fabio. Sí. Me imagino Leonardo también, un brazo político, también una ideología política muy, muy directa al peronismo, ¿no? Sí. Me imagino, ¿tuviste la posibilidad de conocerlo? Sí, yo trabajé ¿Trabajaste con él? Con él, ahí era segunda asistente. Ajá. Fue el mejor trabajo de mi vida, aunque fue muy difícil porque Fabio estaba en silla de ruedas. Y además él tenía muchos problemas de salud, entonces él además tenía otro tema, que era que trabajaba de noche y de día dormía, entonces nos citaban a las 2 de la tarde para filmar hasta las 2, 3, 4 de la mañana, en un hangar de Quilmes en febrero, con unos mosquitos gigantes. Y no, fue maravilloso ese laburo, se suspendían a veces las filmaciones porque él estaba mal de salud y demás. Pero no sé qué es lo que creaba una especie de magia interna y te hacía olvidar de todos los problemas internos que tenía la película. Y sí, obviamente no fue la mejor lejos esa película, pero para mí fue el mejor trabajo de mi vida. ¿Y cuál otra te viene a la mente? Así que recuerdes que bueno, que invitas a la gente a verla, ¿no? No, bueno, a mí marcó. Vientos de Agua me parece un proyecto maravilloso. Sí. Ahora no me acuerdo, pero bueno, Aniceto. Sí, Secretos de una Pasión también, ¿no? Secretos de Pasión. Creo que es una Derby Dragons, que fue la de Ronald Joffé, pero esa la recuerdo porque fue una superproducción y en ese sentido, pero no la llegué a ver la película, incluso, ni siquiera la vi, pero la recuerdo como nunca en la vida había trabajado en una producción tan grande. Qué bueno. La verdad que, bueno, interesante por donde te desplazas, ¿no? Haciendo lo que te gusta, sí, siempre dentro del arte. ¿Alguna otra actividad dentro del arte que te guste?
Mira, me fui acotando a la literatura porque a mí me gustaban mucho muchas cosas, pero me parece que también me gusta mucho el deporte, así que no puedo con todo. Me parece que me gusta mucho leer y dije, bueno, voy a conservarlo como leer y escribir como mis actividades principales relacionadas al arte, pero después también me gusta mucho estar al aire libre, me gusta mucho correr. Así que... Claro, justamente está el capítulo de la reserva, Claro. ¿no? Uno de los últimos, en Sí. donde, bueno, destacás este lugar tan lindo que es Sí. la reserva ecológica ahí en la costanera y de lo que te transmite a vos el lugar a la hora de crear, ¿no? Ese lugar tan particular en medio de la ciudad, ¿no? Sí. Y la reserva es como un lugar, como yo lo he dicho otra vez, un lugar reservado, en donde uno puede estar solo pensando como si estuviera meditando, o por ahí no tan meditando, pero dándose el gusto a pensar en tranquilidad, sin apuro de nada. Y además en contacto con la naturaleza, con la libertad de poder parar, descansar, seguir, o quedarse o volver. Y es como es muy difícil, y desconectado obviamente del celular y todo eso, y es muy difícil conseguir ese estado fuera de la reserva. Claro. Por eso para los que escriben es maravilloso, porque se aíslan y pueden pensar en un cuento, o pueden pensar en un poema, o si escribís música también, te puedes dedicar a pensar una sola cosa. Buenísimo. Estela, ¿dónde podemos conseguir la piñata? Mira, está en varias librerías. En la página de Modesto Rimba está la lista de las librerías. Yo ahora te digo donde sé que está con descuento en Callao 335. Y bueno, y después está ¿te puedo decir los nombres de las librerías? Sí, por favor. Librería Norte, creo que está en Eterna Cadencia también. Esta que te nombré es una sucursal de Librería Santa Fe en Callao 335. Y mira, me pasaron la lista el otro día y está desde la Patagonia, no, pero está en todo el país. Cualquier cosa, si alguien me quiere consultar, en Estela Getino en el Facebook, yo le puedo pasar la dirección. La información y la data. Perfecto. Bueno, la verdad que un libro que desde este espacio recomendamos, La piñata de Estela Getino. Muchísimas gracias, Estela, por acompañarnos. Gracias a vos, Wally, por invitarme. No, por favor, la verdad que fue un placer. Bueno, Estela Getino, autora de La piñata, ha pasado por Nada está escrito. When I counted up my demons, saw there was one for every day, but with the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. So if you ever feel neglected, and if you think that all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. Everybody's out to get you. Don't you let it drag you down. 'Cause if you ever feel neglected, if you think that all is lost,
I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. If you ever feel neglected, if you think that all is lost, I'll be counting up